RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Como por este martes 10 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas del día de hoy. Simplemente comentar dos. Hablaremos al respecto durante el programa. Bueno, está claro que la comunidad internacional asume posiciones con relación a lo que podría ser el inicio de estas negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Ayer, sin ir más lejos, Estados Unidos ratificó que seguirá presionando con la Unión Europea y Canadá por elección libre en Venezuela, y son declaraciones de Juan González, asesor especial del presidente norteamericano Joe Biden. Él decía: nuestra perspectiva, que ha sido articulada entre los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, es que la comunidad internacional continuará presionando por elecciones libres y justas, y haremos todo lo posible para presionar al régimen para que tome medidas concretas en esa dirección. Por su parte, Rusia, que ha trascendido según la agencia Bloomberg, estaría en estas negociaciones como parte de, digamos, los observadores o garantes del lado del régimen de Nicolás Maduro. Ayer aseguró que asuntos internos en Venezuela deben ser resueltos por sus ciudadanos. Rusia destacó que las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela socavan los esfuerzos de las autoridades venezolanas por combatir eficazmente la pandemia. Bueno, habrá que ver cómo termina este esfuerzo. Andrés Velázquez, de la Causa R, ayer nos comentaba que era muy seguro, o sea, muy probable, digamos, que la reunión efectivamente, una primera reunión de esta nueva ronda de negociaciones se concrete el 13 de agosto en México. Y él decía que probablemente la Alternativa Democrática ofrecerá algún tipo de rueda de prensa o mensaje para dar a conocer algunos detalles de esta iniciativa. Pero todavía nada se había concretado, según nos dijo Andrés Velázquez el día de ayer. En tanto eso ocurre, sobre el telón de fondo de esta crisis, que es el tema que nos ocupa la mañana de hoy, bueno, comentar no solo la reconversión monetaria, de la cual hemos hablado ampliamente en el programa, también los datos de inflación, y los sacamos a colación. Esto publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. 19% se ubicó el índice de precio al consumidor en el mes de julio, lo cual significa un salto en comparación con el mes anterior. Y lo sacamos a colación porque nos han dicho los especialistas, los analistas en este espacio: si no resuelves el problema de la inflación o la hiperinflación, no vale la pena poner en marcha esta reconversión, o al menos se va a diluir muy rápidamente en el tiempo. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, que es economista. También forma parte del Observatorio Venezolano de Finanzas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, que es el telón de fondo de esta crisis. Estos dos temas, bueno, con los que hemos tenido que lidiar en los últimos días, y me refiero a la reconversión, la nueva reconversión monetaria, y los índices de inflación que ha publicado el Observatorio Venezolano de Finanzas. ¿Frente a qué escenario nos ubica? Bienvenido, diputado, lo escuchamos. María Alejandra, el escenario es el mismo. Venezuela ya va para 4 años de hiperinflación, 3 años de una reconversión que estamos cumpliendo en este momento, y la situación es básicamente la misma. Todavía queda un segundo semestre, digamos, el primer semestre del año tuvimos 2 meses con variaciones de precios muy importantes, por encima del 60%, estamos hablando de enero, febrero, y luego tuvimos como variaciones de precios menores a esas, ¿no? Incluso ese 9% de junio. Ya en agosto tenemos una aceleración, una expansión de la liquidez monetaria, y esto creo que sí va a ser la tendencia en el segundo semestre del año. Es decir, aunque tuviste
esos meses de abril, mayo, junio, e incluso, sí, junio, con variaciones de precios menores, la presencia de un episodio electoral, como siempre ha sido, va a estimular el gasto, que se va a financiar pues, monetariamente desde el Banco Central, típicamente. Y eso, además, con una reconversión en octubre, va a acelerar esto definitivamente. Y lo digo porque la experiencia que tuvimos en 2018, agosto de 2018, nos indicó que el redondeo que típicamente ocurre con una reconversión, y más esta que es de 6 dígitos y no de 5, hace que ese redondeo sea siempre hacia arriba. Es decir, si algo costaba 4.300.000, ese redondeo va a ser hacia arriba. Típicamente tiende a ser hacia arriba, ¿no? Y eso también, al final, aunque parece una pequeña escala, al final yo creo que eso va a tener un impacto sobre la variación de precios para finales de año. Así que el escenario es el mismo, el escenario es de hiperinflación, el escenario es que todavía no hemos salido de la misma, que es muy probable que se acelere en el segundo semestre del año. Y que bueno, que lamentablemente se está atacando un problema por sus consecuencias, que es la cantidad de ceros, que es inmanejable la contabilidad y manejable el sistema financiero y la vida misma. Y no se está atacando el problema por su raíz, que es bueno, el déficit fiscal tremendo, producto de una crisis política y todo lo que conocemos que no se quiere resolver por sus causas. ¿A qué atribuye usted el salto de los índices de inflación, diputado? Lo escuchamos. Bueno, en el mes de julio tiene que ver con la liquidez monetaria que se expandió más del 40%. Allí, por ejemplo, un pago unos bonos que pudieron haber incidido, como el bono vacacional. Esto sí se financia, posiblemente ha tenido un impacto. Y bueno, como no sabemos cuál es el presupuesto de este país, María Alejandra, y no tenemos ningún tipo de información, y todo es completamente opaco, uno supone en qué se está gastando el dinero, ¿no? Pero definitivamente hubo un salto. Yo creo que el Banco Central pensaba que le estaba controlado el tipo de cambio y tal vez se arriesgó a gastar un poco más, a imprimir más, a emitir más bolívares. Y bueno, eso definitivamente va a terminar teniendo un impacto sobre el tipo de cambio, a veces primero, y sobre todo sobre los precios en definitiva. Así que allí no veo una causa adicional, salvo las coyunturas que normalmente ocurren alrededor del tema monetario, ¿no? Ahora, sobre este tema del Bolívar digital, que forma parte de los anuncios que hizo vía Internet el Banco Central de Venezuela, ¿cuál es su expectativa, diputado? Porque, y trasladamos la inquietud a otros especialistas en este espacio. Da la impresión que ahora mismo existirá incluso menos control para que siga creciendo la liquidez monetaria bajo este esquema. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, tú sabes que los bancos centrales en el mundo están trabajando en monedas digitales, que no se han anunciado, el yuan digital, el yen digital, el euro digital, el dólar digital. E incluso se está hablando de financiar el plan de infraestructura de los Estados Unidos con estas monedas digitales, ¿no? Que son emitidas por los bancos centrales. Yo creo que el bolívar digital es un nombre, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Aquí yo no veo una moneda digital o lo que se entiende digital actualmente en el mundo monetario, pues, ¿no? Eh, yo creo que la expectativa, lamentablemente, es que en Venezuela hay una cosa que es la economía real y la economía nominal. Estos son temas nominales, cambiar la denominación de la moneda, cambiar el número de ceros, y eso normalmente no tiene impacto sobre la economía real. No tiene impacto sobre la economía real en cuanto que pueda servir para estimular la economía real. La economía real va a seguir con los mismos fundamentos que dependen de otra cosa, que definitivamente, en definitiva es la productividad de la sociedad. Así que Venezuela se mantiene en el mismo escenario. Yo creo que la variable que hay que seguir en Venezuela en este momento son las exportaciones petroleras, que vienen aumentando desde hace un año. Y creo que allí es donde puede estar la clave de si esta economía crece o no crece este año y de si la variación de los precios, el déficit fiscal se puede cerrar, que yo todavía estoy muy pesimista al respecto, ¿no? Ahora, Y lamentablemente, ¿no? Para el pueblo venezolano la situación sigue siendo sumamente extrema, especialmente aquellos que se mantienen sus salarios, sus pensiones, sus ingresos en bolívares, que es una parte importante de la población, especialmente aquellos que trabajan en la administración pública, los pensionados, los maestros, los educadores, el personal médico, personal policial, etcétera, ¿no?
Bueno, de esto vamos a hablar en la segunda parte del programa, el impacto que esto va a tener para los salarios, porque el mínimo, si no ocurre nada de aquí al 1 de octubre, pasará a 7 bolívares, al igual que las pensiones a partir de esa fecha. Ahora, diputado, nos decían algunos analistas que en el caso de esta segunda reconversión, en la época de Maduro, la tercera en la época del chavismo, bueno, le tomó 3 años o menos de 3 años, tomando en consideración que la anterior la anunció en 2018. A este ritmo es posible proyectar cuánto tiempo tardaría, bueno, quien esté al mando de la administración antes de volver a eliminarle ceros a la moneda. ¿Qué puede decirnos? Lo Sí, escuchamos. sí, mira, María Alejandra, el Bolívar lo introdujo Guzmán Blanco, ¿no? Y el Bolívar sin apellido, Bolívar solo, tuvo vigencia por 140 años. Luego, en el 2007 se hace una reconversión, esa reconversión duró apenas 11 años, el Bolívar fuerte. El Bolívar soberano duró 3 años. Y bueno, vamos a este Bolívar digital, ¿cuánto tiempo dura? Eh, la verdad es que yo no creo que volvamos a los episodios de 2018, 2019 de variación de precios, que fueron los más altos, ¿no? Especialmente porque ahora, digamos, está el tema del encaje legal que hace que esto se complique más y que tiene otras consecuencias, de las cuales vamos a hablar. Yo espero que, digamos, a la tasa de 6.000%, que fue el cálculo que yo hice hace 3 años, el Bolívar se le agregaban ceros cada medio año, ¿no? Y por eso, pues al cabo de 3 años, ya tenía 6 ceros, ¿no? Entonces, si suponemos lo mismo, porque es difícil a veces proyectar, podría ser, bueno, 4 o 5 años, podemos tener ya una cantidad de ceros tal que haga inmanejable el Bolívar si se mantienen estas tasas de inflación. Así que, lamentablemente, esto ya es una película repetida, ya lo vivimos. Fíjate tú que los precios desde la reconversión se multiplicaron por 800, la reconversión 2018. O sea, para contener la inflación no funciona. La actividad económica se contrajo en 60%. Para activar la economía tampoco funciona. Entonces, esto ya lo conoce el pueblo venezolano y por eso la expectativa es tan baja respecto a esta reconversión, ¿no? Así que yo creo que lamentablemente sigue el Banco Central sin mirar a donde tiene que mirar, que es buscar un financiamiento internacional, restablecer relaciones con el Fondo Monetario, acceder a los derechos especiales de giro que están disponibles para Venezuela por más de 5.000 millones de dólares, que sería el tipo de medidas que permitirían abatir el tipo de cambio, abatir la inflación, estabilizar el tipo de cambio y empezar a generar una capacidad del pueblo venezolano de tener una moneda que les permita mantener su valor de compra y el valor de su salario. Sobre este tema, diputado, hace algunos meses Europa Press destacaba que Venezuela no va a poder acceder a más de 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, bueno, de esta cantidad de dinero que ha dispuesto la institución para hacer frente a la pandemia por el conflicto sobre la legitimidad de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario tomando en consideración, bueno, la situación económica de nuestro país, pero también lo que está a punto de ocurrir, el inicio o no de unas nuevas negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente. Al final este tema pareciera que los que están en el poder no les interesa discutirlo. Bueno, tú les hablas del fondo, aunque ellos fueron al Fondo Monetario en marzo del año pasado, lo cual es una cosa bastante llamativa. Y básicamente el fondo les dijo que por supuesto que Venezuela tiene posibilidades de un programa pues, de integrar con el fondo, que tiene posibilidades de acceder a los derechos especiales de giro. En ese momento les pidieron 5.000 millones de dólares, pero que lamentablemente en el seno del fondo no había un consenso sobre quién era el presidente legítimo de Venezuela. Y eso impedía entonces el reconocimiento de una autoridad. Mientras en la comunidad internacional un reconocimiento de un gobierno legítimamente reconocido en Venezuela, creo que evidentemente la vida se le hace muy difícil al pueblo venezolano. Eso tiene impacto sobre la vida del pueblo venezolano. Eso está impactando la vida del pueblo venezolano, ¿no? Y por eso lo advertimos en su momento, ¿no? Que meterse en ese camino iba a generar unos problemas sumamente serios no para un gobierno, sino para la gente, en definitiva, que se expresa en su moneda. Lamentablemente, hasta ahora ha sido muy difícil. Yo no voy a hablar de lo que
va a ocurrir en México. Ojalá pues salga algo que pueda servir a la solución de este problema, pero hasta ahora ha sido muy difícil porque han privilegiado la permanencia en el poder a resolver los problemas de Venezuela como es este. O sea, este tema nunca se pretende meter en discusión. De que Venezuela pueda acceder al financiamiento con una elección libre, esto pareciera que, bueno, no, eso no está en discusión, ¿no? Entonces, privilegian, yo siempre he pensado que se privilegia la permanencia en el poder a resolver los problemas cotidianos de la gente como una moneda. No hay otro camino para resolver este problema. No hay un camino más fácil para resolver este problema que acceder a esto, y eso pasa por una elección presidencial que me parece que es el eje fundamental sobre el cual debe girar estas negociaciones, y que el madurismo se ha negado una y otra vez, con consecuencias terribles para la calidad de vida de los venezolanos, como es la migración de 5 millones de personas que se han ido desde que comenzó la hiperinflación, el empobrecimiento y el hambre se ha sembrado por todo el país. Algunos medios de comunicación, ahora mismo todos son especulaciones, obviamente, habrá que ver si se concretan las negociaciones, en qué términos, quiénes asisten y cuál es la agenda, pero algunos medios de comunicación, bueno, manejan información según la cual se estaría hablando de una elección presidencial en Venezuela, o la posibilidad de negociar eso, una elección presidencial en Venezuela para 2024. La pregunta que yo le haría en las actuales circunstancias, ¿podemos esperar tanto? Es decir, para llegar a un punto de legitimidad suficiente y acceder de esa manera a financiamiento como el que, digamos, dispone el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opina usted, diputado? Sí, es muy duro, es darle demasiado tiempo a la gente este sufrimiento, ¿no? Fíjate tú, Venezuela ya va a cumplir en octubre precisamente 4 años de hiperinflación. La hiperinflación más larga conocida en la historia es la de Nicaragua, que duró 5 años, pero a una magnitud, a una intensidad mucho menor a la venezolana. La venezolana ha sido, desde las largas hiperinflaciones, de mayor magnitud. O sea, Venezuela ha sido sometido a un proceso, y los venezolanos, un proceso extremo, económico extremo, o sea, sin precedentes en la historia de la humanidad. Y todo eso por, bueno, un grupo que se aferra al poder y que ha tenido la capacidad de reprimir cualquier tipo de expresión que les desafíe esa permanencia en el poder. Entonces, si tú dices, bueno, vamos a esperar hasta 2024, bueno, Venezuela definitivamente va a ser la hiperinflación más larga. Y yo creo que esos son los planes que tienen, ¿no? Por un lado, estaba la alternativa de ir a una dolarización completa de la economía, y para eso solo faltaba una cosa, ¿no? Que era dolarizar el sistema financiero, que era permitir depósitos y créditos en dólares, ¿no? Eso fue una tentativa que se exploró a finales del año pasado, o sea, que pienso yo que estaba muy cerca de lograrse, y al final ciertos sectores dentro de la coalición que gobierna o que se mantiene en el poder, pues rechazó. Y se ha privilegiado en este momento la recuperación de la demanda de dinero, en este caso del bolívar, ¿no? Y cuando tú ves, por ejemplo, sí, el discurso oficial va completamente en esa dirección, que se tolera el dólar, pero se trata de recuperar el bolívar. ¿Qué pasa? Sin financiamiento internacional, sin acceso a un programa como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, sin reservas internacionales, ese camino es muy arduo, porque implicaría resolver el déficit fiscal con los exiguos ingresos fiscales que se tienen en este momento, o sea, sin apoyo externo. Y eso hace entonces que abatir la hiperinflación sea un proceso largo, un proceso, bueno, de años, y no un proceso inmediato de semanas, que es lo que, bueno, tocaría a este respecto, porque tienes un enfermo en emergencia, un enfermo profundamente grave, que es el pueblo venezolano, que se desangra, que ya lo desangraste, y que, bueno, tú prefieres que muera, que languidezca la sociedad, que languidezca la economía, porque recuperarla de inmediato implicaría, pues, salir del poder o reconocer que no eres legítimo, y eso evidentemente no es algo que esté en los planes, y por eso entonces se ha privilegiado, como te decía antes, la permanencia en el poder de un grupo antes que la solución de este problema, que sigue siendo el problema más importante para el pueblo venezolano. Diputado Ángel Alvarado, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos, tratando de ayudarnos a entender los escenarios que tenemos por delante, sobre todo con relación al telón de fondo de esta crisis, que es la situación económica. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias a ti, un placer. Un gusto. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR
750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, que pasa por una nueva reconversión monetaria, que está anunciada para el 1 de octubre, y los índices de inflación del mes de julio, al menos los que ha publicado el Observatorio Venezolano de Finanzas. Nos acompaña a partir de esta hora Henkel García, analista e instructor en finanzas, además director de Econométrica. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, María Alejandra? Bien, yo iniciaría a partir de la última reflexión que hacía el diputado Ángel Alvarado, y es que cuesta pensar que Venezuela pueda esperar hasta 2024. Esto es obviamente una especulación. Si se llega a concretar una negociación para que se celebren elecciones presidenciales en esa fecha, para tener un gobierno finalmente legítimo que pueda acceder a financiamiento internacional como el que ofrece ahora mismo el Fondo Monetario Internacional. Y yo le pediría un comentario inicial a nuestro invitado sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, no oí las declaraciones de Ángel, pero lo que yo coincido es que, vamos a ponerlo en palabras sencillas, para que la vida nacional y dentro de lo que incluye la vida nacional se pueda recuperar la economía, hace falta algo que se perdió desde ya hace un buen tiempo, que es confianza y credibilidad. Sin eso es muy difícil. Cuando uno analiza la parte económica y cuando analizas otros ámbitos de nuestra cotidianidad, al final llegas al mismo punto. Necesitas un ambiente donde haya un mínimo de confianza y credibilidad. Si no la tenemos, si no la logramos, entonces va a ser muy difícil lograr la recuperación económica, será muy difícil lograr ese ambiente que le permita al ciudadano desarrollarse plenamente, que pueda expresar y desarrollar todas sus capacidades. Entonces, sí, cuando lo pones de esa manera, cuando llegas a esa conclusión, que para mí es una conclusión válida, entonces sí, 2024 luce lejos, porque estamos apenas en 2021, 3 años más, donde si bien podemos salir de hiperinflación, pero todavía continuar con una inflación alta y recurrente, si bien podemos crecer, pero a tasas muy bajas que nos harían poner como esa meta de recuperación frente a lo que teníamos de economía en 1998, entonces nos tardaríamos 40 años a esas tasas que pudiésemos crecer. Entonces sí, pareciera que ese cambio político, ese logro de pactos sociales que garanticen estabilidad en el país y armonía, habría que lograrlo más temprano que tarde, porque si no, la recuperación, si no, esa normalidad o ese ambiente propicio, mientras más tarde, entonces esa recuperación se hará mucho más lejos, mucho más extensa en el tiempo.
Claro, porque da la impresión que mucha gente no lo va a contar. Y lo digo porque a la luz de las medidas que se han anunciado recientemente, además vía Internet, sin ofrecer ningún tipo de explicación, y esto lo decimos nosotros, bueno, nos ubican con un salario mínimo a partir del 1 de octubre, si no pasa nada, si no hay ningún ajuste o algún anuncio distinto, de 7 bolívares y las pensiones igual a partir de esa fecha. Yo le pediría un comentario sobre este tema y sobre el impacto que va a tener esta nueva eliminación de 6 ceros a nuestra moneda. Lo escuchamos. Mira, yo voy a tomar quizás parte de tu pregunta, porque cuando tú ves lo que se opina sobre lo que se analiza desde el punto de vista económico, entonces son muchísimos los lugares comunes, entonces ves las mismas declaraciones. Por ejemplo, tú acabas de mencionar, creo que el anuncio específico del salario, pero vamos a ir al mismo anuncio de la reconversión monetaria y del Bolívar digital. Ese anuncio se hizo a través de la lectura de un comunicado a través de un canal del Estado. Es una medida como la reconversión y como el lanzamiento de una moneda con una modalidad, en vez de una autoridad dar la cara y explicarle a la ciudadanía con detalles de qué iba la medida, se hizo a través de un comunicado que se puede hasta calificar de escueto, y así nos enteramos. Entonces, lo pongo, y atándolo con el punto anterior, ¿cómo es posible ganar credibilidad y que estas medidas sean tomadas como serias? Si se hace así la transmisión del comunicado, cuando no tienes ninguna autoridad que le dé frente. No entiende que hay un costo político detrás de ello, pero oye, ahí lo responsable, el deber ser, si quieres realmente recuperar la confianza de la gente, o ganar, se quiere recuperar, pero por lo menos avanzar en ganar paulatinamente y progresivamente la confianza de la gente, entonces, bueno, pues eso es lo que se debió hacer, dar la cara y explicar con detalle. El salario, y esto lo hemos conversado en muchísimas oportunidades, el salario no se va a recuperar hasta que la producción se recupere. Para mí sí vamos a crecer en 2021. Vamos a crecer con respecto a 2020, que fue un año, pero pésimo, un año terrible por una cuarentena extremadamente rigurosa, una enfermedad que no conocíamos y que nos llenaba de miedo. También durante buena parte del año hubo una escasez generalizada de combustible, todavía la sigue habiendo, pero no como lo vimos en el segundo trimestre del año pasado. Entonces sí, vamos a crecer en 2021, pero vamos a quedar muy por debajo de 2019. Esto porque a nivel noticioso probablemente se le saque filo a esto que vamos a crecer en 2021, entonces aquí la referencia que deberíamos tener para saber cuál es el estado de nuestra economía es compararnos con 2019, no con respecto a 2020. Como bien te decía, bueno, viene la reconversión es necesaria porque, vamos a recordar, se tomó la decisión de una reconversión en 2018, poco se hizo de manera efectiva para controlar la inflación. De hecho, el pico hiperinflacionario vino justo después de tomar esa medida. El pico hiperinflacionario llegó a millones de puntos porcentuales y fue en 2019. Entonces, esa coincidencia hizo que en apenas 3 años ya tuviésemos la necesidad de la pequeña parte que se maneja en bolívares, porque la mayor parte se maneja a través del dólar. Bueno, pero esa parte en bolívares se hiciese necesaria una reconversión porque las cifras eran extremadamente altas. Y bueno, y la razón es esa, porque se tomó la medida y la inflación, en vez de mejorar, todo lo contrario, empeoró para ver ese pico en 2019 y ganar muchos de los ceros que se quitaron en apenas un año. A este ritmo, sí, la inflación hoy por hoy está mucho más desacelerada. Estamos no en millones de puntos porcentuales, sino en miles de puntos porcentuales, alrededor de 2.000% desde el punto de vista interanual. Eso, si seguimos este ritmo, probablemente se mejore algo más. Eso extendería la necesidad de otra reconversión mucho más allá de 3 años, pero igual en cuestión de unos años más, si no se ataca la inflación como es debido, si no se baja a tasas que se puedan hacer de un solo dígito
mensual en algún momento y después de un solo dígito anual, que es el caso ideal. Entonces, más adelante tendremos que vivir otra reconversión y ojalá que esto no se dé, ¿no? Que en el camino se pueda corregir. Ahora, cuando hablamos de tasas de 1.000, 2.000% mensuales, es una barbaridad. Si No, comparamos, 2.000% interanual. digamos, la inflación en otros países, sobre todo de la región de América Latina, que manejan ahora mismo índices de precios de un solo dígito. Yo le pediría un comentario tomando en consideración además la crisis que afecta a Venezuela. Lo escuchamos. Sí, cuando me hablaba de 2.000% no es mensual, sino interanual, que sigue siendo altísimo. Interanual, igual, claro. Sigue siendo la más alta del planeta. Claro, por eso te mencionaba, para mí una posibilidad que hay que considerar, y lo mencionaba en alguna pregunta anterior, es que salgamos de hiperinflación y continuemos con una inflación alta y recurrente, que es igual de dañina, es igual que te impide realmente tener previsibilidad en tus negocios. Lo que pasa es que eso es un escenario donde tienes la única moneda es la local. Pero en el caso venezolano, la inflación también ha sido enfrentada por parte de la ciudadanía a través del uso del dólar. Entonces, el uso del dólar te da muchas de las características o muchas de las condiciones que la moneda local no te da. Esta reconversión es distinta en parte por eso, porque esta reconversión llega con un uso del dólar que jamás habíamos visto en Venezuela. Entonces, esa necesidad es algo aliviada. Igual, tenemos la inflación que es alta y recurrente, que pudiese salir, repito, pudiésemos salir de inflación, pero no de una inflación alta, pero tenemos esa herramienta de los ciudadanos que es el uso del dólar. Claro, eso, y yo creo que ese argumento es válido, eso aumenta las desigualdades, porque hay gente que tiene ingresos en dólares, hay gente que tiene su referencia de su ingreso en dólares, otra se la tiene en bolívares, y bueno, los que se manejan en bolívares están en relativa desventaja. Lo que pasa que quienes tienen bolívares también, con un mercado cambiario que se ha hecho cada vez más profundo, así sea en efectivo, entonces esas personas que manejan dólares también podrían defenderse de manejar la moneda local. Finalmente yo le preguntaría a Henkel García, se acaba de tomar una medida que tiene que ver con la exoneración de aranceles a más de 500 códigos de productos importados que según declaraciones de Delcy Rodríguez estaban afectando la producción de artículos nacionales. Ellos, bueno, se dan cuenta ahora, después de que, digamos, el sector productivo lleva años advirtiendo sobre lo que ha ocurrido con la producción nacional. Yo le pediría un comentario sobre el impacto que esto puede tener o no. Esto afecta, obviamente, como nos ha dicho alguien, la economía, en teoría, de los bodegones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo no he visto la lista de los productos que se les va a poner o se les va a eliminar esa exoneración de aranceles que tenían y que fueron exonerados por algún tiempo. Allí hay un punto importante, pero esto es un debate entre liberales, porque los liberales normalmente están en contra de los aranceles, pero la economía venezolana tiene muchas distorsiones. Una de las distorsiones que tiene es que el bolívar, extrañamente, tiene una apreciación real importante. Es decir, con el bolívar, el punto que está, es más fácil importar que fabricarlo localmente. Y eso lo están viendo directamente las transnacionales. Econométrica, como ustedes saben, una consultora de empresas. Yo he podido conversar con transnacionales y literalmente las transnacionales en una línea importante, una cantidad importante de productos, les salía mejor importarlos que fabricarlos nacionalmente. Entonces, el incentivar, quizás la vía de los aranceles no es la vía idónea, pero incentivar la producción nacional, por supuesto, te da un comportamiento económico con mucho más tracción, que genera mucho más valor. Entonces, esa medida a lo lejos pareciera que va en el camino correcto. El problema es cómo se implementa. Pero en teoría sí, lo que uno quiere y lo ideal es que tengamos producción nacional, que el producto nacional tenga la misma calidad o superior, o una calidad parecida al producto importado, y que además pueda competir en precios. Pero repito, la distorsión de la economía venezolana es tremenda. Para corregir esta distorsión, y este es un comentario técnico, pero que le he estado echando poco para ver cómo se puede corregir eso, y no lo veo fácil. La liquidez monetaria tiene que crecer a un ritmo superior al tipo de cambio, y el tipo de cambio tiene que ir más rápido que la inflación. Eso para corregir esa apreciación real que tiene.
Lograr eso sin un ambiente de confianza, lograr eso sin un equipo que sea creíble, lo veo bastante difícil. Eso quizás de llegarse a dar pudiese hasta eliminar la necesidad de imponer aranceles, pero en el corto plazo quizás el gobierno se ve que no va a poder lograr ese escenario y tiene que incentivar la producción nacional, porque entiende que esa es la manera de crecer, pero lo hace a través de aranceles que, como repito, quizás no sea la vía más idónea. Henkel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por esta nueva reconversión monetaria, que va a tener un impacto sobre el salario de los trabajadores, sobre las pensiones, sobre la economía en general, y que el equipo de Nicolás Maduro ha saldado con un comunicado publicado en Internet, como nos decía Henkel García, leído en el canal de Estado, sin ofrecer la más mínima explicación. Nos acompaña Servando Carbone. Él es coordinador nacional de Central de Trabajadores de Únete. Con él vamos a hablar acerca del tema. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y a tu público que nos escucha. Buenos días. Adelante. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría una primera valoración sobre el tema en cuestión, el impacto que esto va a tener para el salario de los trabajadores. El mínimo hasta el día de hoy es de 7 millones de bolívares, al igual que las pensiones, con lo cual una vez se eliminen 6 ceros pasará a 7 bolívares a partir del 1 de octubre. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. Bueno, inicialmente quiero expresar lo complejo que estamos viviendo la clase trabajadora, lo que estamos en el país, lo que nos quedamos aquí, lo que somos trabajadores del sector público, del sector privado, mucho más perjudicado el sector público, que anteriormente pudimos tener buenos beneficios. Y para referencia a María Alejandra y el público, están los datos estadísticos que nos ofrece Sendas, que es un sitio de la Federación Venezolana de Maestros, que se encarga de hacer estudios generales serios sobre la situación del costo de una canasta alimentaria. El último dato que tenemos de junio del 2021 es que una canasta alimentaria está alrededor de los $300. Eso lo ve uno pragmáticamente cuando uno sale a la calle en esta época, en estos últimos días, y con la subida del dólar, tú puedes ver que en Venezuela específicamente la inflación también es en dólares. Por ejemplo, teníamos hace más o menos como 2 semanas el costo del pollo en 1.85 dólares el kilo, y ya va por 2.40 dólares el kilo. O sea, no es una inflación, no es que
Sí, me dicen que se perdimos comunicación con Servando Carbone. Esto tiene que ver con la conexión a Internet. Forma parte de la situación de servicios básicos. Él se ha vuelto a conectar, ahora mismo lo veo allí. También nos acompaña y lo veo en Zoom, en esta conversación, en esta mesa de debate, Froilán Barrios, economista, profesor universitario, dirigente del Movimiento Laborista y del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario del Sindicato FADES. Froilán Barrios, bienvenido, gracias por atendernos, buenos días. Bueno, muy buenos días, María Alejandra, y un saludo también a Servando y a todos los que nos están viendo y escuchando. A ver sí, perfectamente, a ver si... Saludos, ya te Froilán. Servando, que se cayó la llamada. Sí, bueno. Antes de dar la palabra a Froilán Barrios, le doy la palabra a Servando Carbone para que termine la idea. Él decía, basta ver lo que cuesta la canasta alimentaria familiar en nuestro país, según el Sendas, para saber cuál es la situación de los trabajadores en Venezuela, que ahora tendrán que lidiar con esta nueva reconversión. Servando Carbone, lo escuchamos. Bueno, sí, para terminar la idea y darle paso a mi hermano Froilán, la espiral inflacionaria en Venezuela no impacta igual de forma al que tiene un activo, sino al que no lo tiene. O sea, el que tiene un ingreso variable, que es el que tiene el ingreso fijo, se genera entonces una disparidad, una brecha social, porque no todos nos se ven afectados. Nosotros, como la masa laboral, por ejemplo, no recibimos bonificaciones por el aumento de precios de un producto, pero el vendedor sí puede vender, sí puede ver el aumento de sus ingresos al aumentar los productos y su comisión. Es una situación otra compleja para los trabajadores y bueno, más adelante desarrollaremos el tema de la decisión del régimen. Le pregunto a Froilán Barrios el impacto de esta nueva reconversión y además de la entrada en circulación del Bolívar digital. Esto también será una novedad para los trabajadores de nuestro país, sobre todo los que ganan todavía en bolívares y los pensionados. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, muy buenos días. Mira, sí, realmente en Venezuela se vive una tragedia, no ahora, se está viviendo durante el siglo XXI, pero se agrava sobre todo de los 2013 para acá. Simplemente veamos los datos además de lo que estaba diciendo Servando. Mira, el paquete económico actual que se inició en 2018, por cierto, en agosto de 2018, ya se cumple tres años la próxima semana, establecía que el salario mínimo por lo menos sería de $30. Hoy, llevado esa cifra de hoy, implicaría que ese salario sería hoy de 120 millones de bolívares y no 4 millones. Y llevándolo a lo que es la Constitución y el artículo 91 que establece la canasta básica de alimentos, ese salario mínimo debiera ser de 1.200 millones de bolívares. Bueno, ¿qué tenemos los venezolanos? Un salario mínimo de 7 millones de bolívares más los bonos y la canasta alimentaria que no, lo que hace prácticamente es duplicar o un poco más el salario, el ingreso, porque ni siquiera el salario es sumado salario mínimo con los bonos, el ingreso no sobrepasa los 4 o 5 dólares. Eso es dramático porque los datos que da el mercado evidentemente determina pues la gravedad de la situación de los trabajadores venezolanos. ¿Qué podemos resumir de estos 3 años y de los anteriores? Bueno, que ha sido una política cruel desde el 2008, del salario al Bolívar, del Bolívar al Bolívar fuerte y luego al Bolívar soberano. Se ha sometido a la población venezolana a una cruel política que a costillas de la condición de vida y del salario del trabajador venezolano, bueno, se ha cimentado esa cúpula criminal cívico-militar que ha sumido en la pobreza nada más y nada menos que al 95% de la población. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que está en el entramado de todo esto, el Bolívar digital será un espejismo más. Lo que está detrás de esto es que por debajo el régimen, lo que está montando es su Estado comunal, los parlamentos comunales, las asambleas comunales, que es el Estado paralelo a la Constitución, en todo caso, que la van dejando de aplicar cada día más. Y amarrar definitivamente a la población, al país, a ese Estado comunal donde ya los poderes ejecutivos o el poder legislativo, perdón, el resto de poderes, porque todo está supeditado, bueno, sumirá pues una gran cárcel para más de 20 millones de venezolanos porque los demás ya se fueron.
Si me permite, nuestros invitados, tengo que hacer una brevísima pausa, le ruego permanezcan unos minutitos más. Al regreso quisiera referirme a lo que ha dicho Froilán Barrios sobre el anuncio que hizo Nicolás Maduro en 2018, escasos 3 años, durante la última reconversión monetaria, la primera de su administración. Él efectivamente hizo un ajuste del salario a medio petro, eso nunca lo olvidaremos, medio petro, lo que equivalía a $30. Hoy el salario mínimo, 3 años más tarde, es de menos de $2 mensuales. Le ruego permanezcan unos minutos más, al regreso quisiera referirme a este tema con nuestros invitados. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis. Nos acompañan los dirigentes sindicales, Servando Carbone y Froilán Barrios. Y yo les daba una inquietud, inicio con Servando Carbone, sobre el ajuste de salarios que hubo en 2018 cuando se anunció la última reconversión. Llegó el mínimo a $30, medio petro, lo que equivalía a medio petro en esa oportunidad. Hoy, 3 años más tarde, el sueldo mínimo, al igual que las pensiones, está por debajo de $2 mensuales, tomando en consideración que el tipo de cambio oficial del Banco Central está por encima de 4 millones. El día de hoy, Servando Carbone, lo escuchamos. Bueno, fíjate, para la clase trabajadora no se nos olvidará nuestros martes negros, que fue el 4 de septiembre del 2018. Un día donde el régimen anunció, fuera de la reconversión, la eliminación absoluta de todos nuestros beneficios contractuales logrados por luchas y luchas y luchas. O sea, hasta el día de hoy, ningún trabajador puede olvidar esa opción, ese golpe que dio duro el régimen ante esta situación. Pero fíjate, yo lo que creo es también que si bien es cierto, el régimen ha utilizado el Banco Central de Venezuela, que ahora y que no ha cumplido con los objetivos primarios, que es defender el valor interno y externo de nuestra moneda. El valor interno se golpea a través de la inflación y el valor externo a través de la depreciación monetaria, y actualmente esto corre a velocidad incalculable, evidentemente deteriora la calidad de vida del trabajador. Nosotros padecemos de hace 4 años una hiperinflación y una grave recesión económica que afecta absolutamente todos nuestros ingresos, María Alejandra, que nos escuchan. Ahora, con esta pretensión de retirarle, serían 14 ceros al Bolívar. Esto, en particular, la situación que vive Venezuela, prácticamente es una medida cosmética, como de forma responsable queremos decir nosotros, ¿no? Esta sería la tercera reconversión monetaria, como decía Froilán. No viene acompañado con ningún plan económico creíble que genere confianza sobre el desarrollo dinámico de la economía. Existe una gran incertidumbre sobre si el tema tendrá el mismo accionar en la política monetaria y cambiaria, y esto es debido a que, bueno, el régimen de Nicolás Maduro ataca las consecuencias y no las causas de la crisis económica. Los expertos indican que
se llama una decisión anunciada que influye en una política monetaria distinta, ya que solo el 10 o 15% de las transacciones comerciales diarias en Venezuela se concretan con el bolívar y el resto se hace con pesos colombianos, euros y dólares, pues. Básicamente se trata de una operación contable, ¿no? Y por tanto, quiero decir que esta corrección, para ir a lo que tú me preguntabas, al igual que la anterior, en el 2018, está aplicada de manera equivocada, pues son pasos de una medida económica monetaria que sucede y no está precedida por planes antiinflacionarios. Como analogía, para quería explicar, esto sería como frisar sin picotear una pared, teniendo como resultado que el friso se pierda. Como dice el refrán, el mismo museo con diferente cachimbo. Así de sencillo, María Alejandra. Bueno, le pregunto a Froilán Barrios, a la luz de las últimas medidas, si no pasa nada de aquí al 1 de octubre, quiere decir que quien gane salario mínimo, bueno, va a recibir producto de la retroactividad una vez se retire, en caso de trabajar en la administración pública, lo que corresponde utilizando como cálculo el último salario, es decir, 2 bolívares mensuales, algo así, ¿correcto? Sí, mira, eso no es más que un espejismo, como pasó también en el 2018, que es nuestro la referencia más reciente. Recordemos que en esa oportunidad, bueno, se creyó, bueno, durante 2 semanas, 3 semanas. No, dentro de poco tiempo habrá de nuevo eso no va a detener la inflación. Va a continuar la hiperinflación. Eso no es más que un espejismo, con el que el gobierno pretende maquillar o esconder su verdadera incapacidad de reconstruir la economía. En definitiva, y además de reconstruirla, de esconder su gran responsabilidad. Yo estuve viendo el comunicado del Banco Central donde anuncia la creación del Bolívar Digital y de nuevo vuelven al manido argumento de las sanciones. No, señor, la política de expropiaciones, el haber acabado, el haber destruido el campo venezolano, el de haber expropiado al sector industrial privado, porque hoy apenas hay un 20% del parque industrial que había en Venezuela en 1999. Bueno, terminó por liquidar más de 3 millones de puestos de trabajo en Venezuela. Y de allí la diáspora, que ya sobrepasa los 7 millones de venezolanos desde 1999 hasta hoy. Entonces, el gobierno pretende de nuevo buscar el guión cubano del bloqueo, de buscar la culpa en otros. Entre tanto, la condición de miseria de la población, las encuestas que harán este año 2021 van a reflejar que solamente una cúpula que es la que está gobernando, es la que se beneficia de todos estos cambios. Por eso es la matanza de la gente en esas primarias del PSUV que uno vio, todos los combates que vio en los diferentes centros del país, porque creen que por esa vía, bueno, van a lograr tener algo de vida, porque por salario ni por pensión, cuando uno ve las luchas de los pensionados de todo el país y de los trabajadores de los diferentes sectores públicos y privados, prácticamente pues no refleja la realidad. Solamente escapa aquel sector, en ese caso del sector privado, que logra la negociación colectiva, o sea, la convención colectiva, que tienen que esconder sus acuerdos para poder medio defenderse, porque bien sabemos que en el sector privado los ingresos son superiores en los trabajadores que los del sector público. No todo el sector privado, pero aquellos que tienen negociación colectiva y que sus ingresos están alrededor de los $100 a $150 mensuales. Bien. Gracias a ambos. A Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete, y a Froilán Barrios, que es dirigente del Movimiento Laborista y del Frente Autónomo en Defensa del Empleo y el Salario del sindicato FADES, hablando acerca del tema que hemos abordado la mañana de hoy, que tiene que ver con esta nueva reconversión, pero también con los índices de inflación. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.